Hablemos de música. Es evidente que el progreso tecnológico ha mejorado nuestra capacidad para comunicar. Y una de las formas más populares y efectivas de comunicación es precisamente la música. Es tanta la diversidad musical que existe hoy en día que inclusive el concepto mismo de música ha comenzado a redefinirse. Pero hay otro concepto en juego en esta historia de evolución. Un concepto que es igual de importante y necesario de entender para comprender el concepto de música. Y este es el concepto del músico. Antes de que el lenguaje existiera como lo conocemos, la humanidad tuvo que desarrollar habilidades neurológicas de tipo musical. Y gracias a estas habilidades fue que pudimos asimilar sonidos y atribuirles un significado. Este fue el origen del músico. Si nos adelantamos hasta nuestros días, vemos que los músicos están en una de las situaciones más importantes de su historia. La cantidad de buena música que está allá afuera nunca ha sido tan grande y los canales de distribución nunca han sido tan abundantes. Y sin embargo pareciera que tener éxito como músico cada vez es más difícil. Platicar con personas que pretenden dedicarse a la música suele derivar en quejas sobre el hecho de que la única música que pareciera tener éxito es aquella que está antecedida por algún elemento visual, o que es muy simplista, o que tiene un valor musical cuestionable. Yo no creo que este sea el caso. Sobre todo en una época en la que, como ya lo dijimos, el concepto mismo de música está en evolución. Para que la música evolucione, es necesario que el músico evolucione primero. ¿Y quién es este músico? ¿Cuál es el papel del músico en esta nueva era? En la era de la información, el músico debe de completar el círculo evolutivo que comenzó al ser la persona que generaba y transmitía los mensajes de la humanidad para convertirse en la persona que sabe recibir estos mensajes. Es momento de dejar de llamarle músico exclusivamente a las personas que pueden tomar un instrumento y producir sonido, o con su voz o con cualquier otro tipo de vibración. En este sentido, tú y yo estamos mucho más cerca de ser músicos que de no serlo. En esta nueva era, el músico es toda aquella persona que puede comprender un mensaje compartido en idioma musical. La música tiene poder para generar una experiencia en las personas que la escuchen. E inclusive una misma obra musical puede generar experiencias diferentes en distintos escuchas. Y es una vez que conectamos con esto que la música nos quiere decir, una vez que tenemos esta experiencia musical, es que podemos tener el primer paso para convertirnos en este nuevo tipo de músico. Pero yo no sé comprender un párrafo de código computacional y yo no puedo estructurar una oración en japonés y yo no puedo afirmar que comprendo los mensajes de estos idiomas si no los conozco primero. Afortunadamente, la música es el lenguaje más sencillo de entender de todos. Se le conoce como el idioma universal, pero no porque los sonidos sean los mismos para todos o porque la estructura matemática de la música funcione igual, sino porque nuestra capacidad para entenderla está integrada en nuestro sistema, debido al papel que la música misma jugó en nuestra evolución. La música es un lenguaje y es momento de tratarla como tal. Permíteme hablarte de un concepto llamado sonorizar. Sonorizar significa ambientar una escena o un lugar con los sonidos adecuados. Y entonces nos preguntamos, ¿los sonidos adecuados para qué? Y es en la respuesta a esta pregunta que podemos encontrar el siguiente paso para convertirnos en este nuevo tipo de músico. Porque el siguiente paso es desaprender. Hay que olvidarnos de todas las preconcepciones culturales y de todas las ideas que existen en torno a la música. Que si los géneros musicales se dividen o que si cierto tipo de música es mejor que otra, que si cierto tipo de música desarrolla habilidades cognitivas o no, o que si me ayudan a aprender a pensar. Hay que olvidarnos de las ideas y las personas que afirman que solo después de mucho tiempo de entrenamiento y de un esfuerzo muy grande es que uno se puede convertir en un músico. Por supuesto que aprender un instrumento musical es un camino maravilloso y no es sencillo y no es corto y es lo mejor que puedes hacer, pero no es necesario recorrer este camino para poder comprender un mensaje compartido en idioma musical. Hay que olvidarnos también de las letras de las canciones. Cuidado, esto no quiere decir que solamente escuches música instrumental. Al contrario, esto quiere decir que en el momento en el que tengas una obra
que incluye letras, te enfoques primero en el mensaje que la música quiere transmitir y entonces agregues la letra para completar esta experiencia musical. Cuando podemos entender estos tipos de mensajes, es en el momento en que podemos desechar y cambiar estas ideas por ideas nuevas. Pero para cambiar estas ideas hay que preguntarnos cuál es el papel que juega la música en nuestras vidas. ¿En qué momento la música te ha hecho sentir algo? ¿Qué es lo que tiene esa melodía que se aloja en tu cerebro y que la repites una y otra vez y se convierte en parte de cómo te desenvuelves en ese momento de tu vida? ¿Qué tiene ese ritmo que te hace moverte, que te impulsa a bailar o a realizar alguna otra actividad? ¿Qué sonidos recuerdas acompañando los momentos más importantes y trascendentales de tu vida? Si tienes una respuesta para cualquiera de estas preguntas, felicidades. Tu cerebro recibió un mensaje musical y lo pudo asimilar. Esa es tu sonorización. Esa es tu experiencia musical. En otras palabras, estás siendo un músico. Y una vez que puedas recibir estos mensajes musicales, es que podrás abrir la puerta hacia el lenguaje musical. Pero obviamente esta puerta de entrada es simplemente el primer paso. Y el nivel de entendimiento que yo voy a tener de estos mensajes va a depender del conocimiento que yo tenga del mensaje. Es aquí donde vemos la importancia de aprender música como lenguaje. Porque más allá de las letras de las canciones, la música es utilizada para compartir mensajes específicos de felicidad, de angustia, de soledad, de paz, entre muchos otros más. Pero estos mensajes solamente representan la puerta de entrada. Y estos mensajes no son el límite de la música. La música puede ir más allá y puede compartir mensajes para los cuales no tenemos palabras en otros idiomas y para las cuales nunca va a haber palabras en otros lenguajes y que nunca vamos a poder definir. Una vez entendiendo estos mensajes es que vamos a saber cuál es el siguiente paso para ser este nuevo tipo de músico. Porque el siguiente paso implica generar una personalidad musical individual. Una mente musical única. Y no tengas miedo de probar. Es posible y es probable que estos mensajes musicales no lleguen con la claridad que tú lo deseas en un principio. Pero conforme lo vayas haciendo, estos mensajes se irán aclarando. Quizá la dificultad más relevante en este aspecto es el hecho de que al final del día este es un proceso individual. Por supuesto que tomar clases ayuda. Por supuesto que realizar actividades musicales en grupos nos puede mejorar nuestra capacidad de comunicarnos musicalmente. Esto es obvio. Pero al final del día, entender un mensaje musical es una experiencia íntima con uno mismo. Esta es una dificultad, sí, pero al mismo tiempo es la fortaleza principal de ser un músico. Piensa en todas las cosas que la música puede ayudarte a entender sobre ti mismo. ¿Qué tipo de sonidos se relacionan con tus emociones? Y ve un paso más allá y pregúntate de qué forma la música puede ayudar a conectarte con los demás. ¿Y qué tipo de sonido podemos usar para generar un cambio global? Y deja que la respuesta sea compartida por medio de música. Música para el entendimiento, música para el respeto, música para la paz, música para la tolerancia, música para armonizar a toda la especie en una sola frecuencia. Es posible lograrlo. La era de la información nos ha dado las herramientas, a ti y a mí, como músicos que somos, para lograrlo. Y es nuestra responsabilidad. Ten la confianza de que cualquier mensaje que quieras compartir en el lenguaje musical habrá de tener alguien que lo va a escuchar. Es el momento de resonorizar a nuestra especie y de encontrar los sonidos que le van a dar forma al futuro. Porque aunque también es posible que la música no sea la respuesta para los problemas de la humanidad, tal vez sea el lenguaje para comunicarnos con aquello que sí lo es. Muchas gracias.